Sí, es muy importante porque Dios sabe lo que hace. Yo siempre pensé, pero Dios, ¿cómo es que la Biblia dice que le envía a hablar con el faraón? Pero después, seguido el versículo dice, y Dios endurecía el corazón del faraón. Un día preguntándole a Dios, Dios me contesta en el estudio de la palabra que era para ablandar el corazón de su pueblo, que necesitaba una transformación para poder ser libres. El pueblo de Israel, a través de las diferentes plagas y del proceso de esclavitud, no solo salió de la esclavitud de Egipto, sino también pudo abandonar la esclavitud de su terquedad. Era un pueblo de dura cerviz, dice la Biblia. ¿Listo? Después de que se dan las plagas, ¿cuántas plagas? 10 plagas, que podemos recordar tumores, podemos recordar los piojos, las ranas, las moscas, la muerte del ganado, el granizo, la sangre. Conocidos, aparte del Mar Rojo, es la muerte de los primogénitos. Y esa fue fue fuertísima, que es la Pascua también cuando inicia todo esto. Aquí la muerte de los primogénitos establece mucho, porque ¿recuerdan cuál era la señal que se colocaba? Para que no... Con sangre en las puertas. Los linderos de las puertas, por la sangre de un cordero, ¿se acuerdan? De un cordero. ¿Quién cree que era la sangre ahí? Jesús era la sangre. Jesús era la sangre y se establece la Pascua, ya que es muy importante el inicio de la Pascua. El tema de la Pascua tiene un mensaje maravilloso, pero lo tremendo es que cuando Cristo llega a tu vida, tú tienes los linderos de tu vida con la sangre de Cristo que le niega toda la autoridad al diablo para matarte. No hay quien pueda matarte a ti ni a tus primogénitos ni acabar con la bendición de la casa cuando Cristo está por señal en tu vida. Si no has marcado tus linderos, yo creo que vale la pena recibir a Cristo y que la sangre del Cordero esté establecida en tu vida para que la muerte ni nada pueda venir contra alguien. Luego del suceso de la muerte, de la visita a los primogénitos, donde aún muere el hijo del faraón, se da una mortandad terrible, porque yo creo que lo más tremendo es ver morir un hijo. Y la terquedad fue grande, pero ¿qué pasó? Y también antes de la muerte del hijo también se dice que el hijo enfermó. El hijo enfermó. Y entonces, digamos que yo creo que la madre llevó a su hijo al lado de él para estar pendiente de él, pero en ese mismo instante fue la muerte. Entonces una madre ahí ve enferma a su hijo y voltea y a su hijo ya está muerto, porque pasa el espíritu de el espíritu de la muerte y se lleva al hijo y la madre está al lado, y es muy impactante. Y ahí fue donde el faraón ya dijo, váyase. Y hubo mucho miedo hacia los israelitas, hubo terror, miedo, al punto de que les entregaron las riquezas, pero que se fueran, ganado y riquezas. Y ahí es donde se establece el éxodo, el salir, el irse de Egipto. Pero después de que ellos salen, pasa un poco tiempo y el faraón se arrepiente de dejarlos ir. Y comienza la persecución del pueblo de Israel en el desierto. Y cuando nos encontramos en esta huida ahora del pueblo de Israel, que había salido con autorización, pero ahora vuelve a huir, el ejército del egipcio va contra ellos y el pueblo de Israel se encuentra con un gran problema, porque llegan huyendo al mar y de ahí para allá no hay otro camino. En ese momento es cuando se aparece Dios a defender el pueblo de Israel como una columna de fuego. Pero lo tremendo de esta columna de fuego es que por un lado daba oscuridad al ejército de los egipcios, pero por el otro era luz y resplandor para el pueblo de Israel. Increíble. Eso es muy tremendo y tiene también mucha interpretación, porque cuando Dios está contigo, Él enceguece a tus enemigos. Aunque Él es luz, Él pone oscuridad para el enemigo. Por eso nadie te puede hacer frente cuando tienes el amor que es Dios. Pero cuando Dios está contigo, para ti si hay luz, dice que te determinarás una cosa y la luz de Jehová te resplandecerá. Que la lámpara es la palabra de Dios, es la lámpara. Y esa columna trajo oscuridad para el enemigo, pero trajo resplandor y luz para su pueblo. De ahí se presenta uno de los milagros más poderosos, que fue que el mar se abriera en dos.
y el pueblo pasó en seco. Pueblo caminó en las arenas. Yo siempre me he imaginado que miraría así, me imagino un tiburón, una ballena, no sé, animales de todo tipo. Claro, la tortuga la vemos saludando. ¿Cierto? Así saludando, mirando y la gente viendo la magnitud de esos muros gigantescos de agua. Es un suceso que siempre me encanta ver en las películas, a ver cómo lo recrean. Pero de pronto un dato curioso que a mí me encanta de cuando se abre el mar en dos es que yo me preguntaba, pero ¿cómo se puede partir un mar en dos? Y ahí es donde volvemos a ver el obrar del Espíritu Santo, porque hace pues unos capítulos atrás hablamos que el Espíritu Santo era el soplo, el viento. Y ese mismo viento fue el que separó el agua en dos y lo mantuvo así mientras todos cruzaban. Y los mares eran como muros, la isla eran como muros. Así es, después de que, esto es muy hermoso, no sé si recuerdan la canción muy viejita, ya, Los carros del faraón. Dice, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Esa canción representa el paso del pueblo de Israel por el mar, cuando Dios abre el mar en dos. Y me parece interesante lo que dices, Cami, porque cuando el arca de Noé, dice, vino un viento que sopló y retiró las aguas. Aquí también hubo un viento, porque recuerden que el mar trabaja en conjunto con el viento por las mareas. Y vino el viento, que es el Espíritu Santo, y es claro, el que abrió el camino fue el Espíritu Santo, fue el que pudo contener. Recordemos que dice la palabra que no es con espada, que no es con ejército, que no es con tus fuerzas, sino con el Espíritu Santo. Nadie en la tierra podrá abrir el mar, separarlo en dos, pero para Dios es un asunto de usar su Espíritu para poder dar orden a la creación hecha por Él, que Él conoce, que Él domina, para que la creación misma le sirva. Amén. Y comenzamos el camino por el desierto. ¿Saben ustedes? Quiero que ustedes lean Deuteronomio 1:2. Búsquenme en Deuteronomio 1:2. Porque hay mucha gente que dice, no, el camino eran 2 meses, el camino eran 3 meses. Y hablan de que no es exacto, o que la Biblia no es exacta, pero sí es exacta. Sí, por favor. Deuteronomio 1:2 dice, por lo general solo llevaba 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. ¿Cuánto era? 11 días. O sea que sí está claro que el camino a la tierra prometida duraba 11 días. ¿Y cuánto duró? 40 años. Y es algo que tiene que ver por un castigo. Resulta que Dios da la orden de que vayan a reconocer la tierra prometida. Ellos van. Moisés envía un grupo de personas y duran 40 días viendo la tierra, pero hablan mal de la tierra, les da miedo lo que vieron, y cuando vuelven a Moisés, parte de estos muchachos dan malas noticias y se arrepienten como de haber salido de Israel, lo que lleva a un juicio, y ese juicio es que ninguno de los adultos entraría en la tierra prometida, sino solo los niños llegarían a la tierra prometida. Bueno, los niños ya estarían grandes para ese tiempo, ¿cierto? Y algo tremendo es como, ¿cuántos días les dije que habían durado espiando la tierra, reconociéndola? 40. Y Dios les dice, por cada día van a durar 1 año en el desierto. ¿Listo? Por eso es que se dan los 40 años. Yo creo que el número 40 es muy bueno que ustedes lo estudien, porque el 40 habla de cuarentena, habla de tiempos que finalizan. 40 habla precisamente en el desierto, los 40 años de los reinados, los 40 días del ayuno de Moisés. O sea, el 40 tiene realmente un significado muy fuerte que uno debe estudiar. Ya después en el desierto, entonces es cuando en Cades Barnea es cuando viene y sucede lo que les decía de que el pueblo habló mal, que tenían miedo de la tierra prometida, y un camino de 11 días se torna en 40 años corriendo y dando vueltas en el desierto, pasando por muchas dificultades, y es lo que conocemos como peregrinos en el desierto, el pueblo de Israel.
Luego de estos 40 años, a punto de entrar a la tierra prometida, después de tantas guerras, de tanto movimiento, es el momento en que Dios toma a Moisés. Moisés muere. ¿Saben quién enterró a Moisés? El mismo Dios. Dice la palabra que Dios enterró a Moisés. Eso está en Deuteronomio 34. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, y lo enterró Jehová en el valle, y ninguno conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy. Y hasta hoy y todavía se busca el lugar. Wow. La ciencia todavía se busca. Todavía los científicos están buscándolo. Me interesa mucho el tema de que fue el mismo Dios quien lo entierra. O sea, tremendo el amor que sentía, el cuidado que tuvo con Moisés. Yo creo que aquí realmente desencadena mucho de lo que fue. Luego de esto, entonces muere Moisés y Dios establece a Josué. Lo establece como el nuevo líder de los hebreos. Y es cuando ya van a tener que cruzar el río del Jordán para pasar a tomar la tierra prometida. Está ahora Josué a cargo. Josué aprendió que las aguas obedecían, y Josué, dado por Dios la bendición, pisa las aguas del río y las aguas se abren y vuelven a pasar en seco, pero ya no por aguas saladas, sino por aguas dulces. Las aguas saladas representan la esclavitud y el pecado. Las aguas dulces representan un cambio de temporada y conquista. Por eso es bien interesante todo esto cuando se estudian las aguas. Las aguas tienen mucho que ver en el mundo espiritual. Ahora, cuando Josué llega al mando, es el tiempo de la conquista. Qué hermoso es eso. Yo puedo esperar en Dios que el tiempo de Josué llegue a tu vida, que el kairos de la conquista sea parte de tu historia, que si ya abandonaste a un Egipto, que si ya has dado vueltas por ahí como cristiano tratando de hacer las cosas, te determines para comenzar una nueva temporada en tu vida y conquistar los territorios que Dios te ha dado. Hay una tierra prometida, hay una familia prometida, hay un ministerio que espera por ti para que te posiciones y alcances el propósito de Dios. Pero tenemos que avanzar y caminar por fe y no por vista. Este es el momento donde se van a encontrar con Jericó, la primera, el primer territorio que van a conquistar. Siempre me ha causado mucha admiración cómo se tumban estas murallas que eran tan grandes, que eran murallas gruesísimas. Tenían establecidos hasta campamentos en las murallas para los soldados que cuidaban. Y aquí se presentan muchas cosas. Dentro de eso Dios les dice que tienen que darle la vuelta, ¿se acuerdan? 7 veces. Y que al sonar de la bocina deben gritar. Siempre le dije, Señor, ¿pero por qué un grito? Y el Señor un día me contesta, me dice, porque tenían 430 años de razones por qué gritar. Tenían la pérdida de tal vez cientos y miles de personas que hayan muerto en el desierto para gritar. Tenían razones como el desespero, el miedo, el terror, la persecución, la misma guerra como motivos para gritar. Este grito estaba siendo esperado en ellos. Había algo como aquí que los contenía. Había un tapón y ese tapón tenía que liberarse, y al son de la adoración el pueblo gritó y sacó todo eso contenido, tanto que el Espíritu de Dios tumbó las murallas. Y aquí tengo que hacer aclaraciones, o más bien relaciones. No sé cuántas cosas hayas pasado. No sé si también tengas tantos motivos para gritar. No sé si tengas los motivos de enfermedades, dolores, traiciones, tal vez escasez. No sé cuántas cosas. Pero hoy puedo decirte que si has llevado una vida de motivos difíciles, de retos muy fuertes, si has estado pasando por los mares, por el desierto, la persecución, la falta de tranquilidad, puedo decirte que si hoy avanzas a la temporada de la conquista, lo único que tienes que hacer es, al son de la adoración, en el momento indicado, grita, porque tu grito
traerá la unción del Espíritu Santo y toda muralla va a caer en el nombre de Jesús. Amén. Además, ¿sabes qué? Cuando las murallas fueron derribadas, lo que hace Dios es que volvemos a ver el tema de la tierra. Básicamente la tierra casi que se las traga, porque donde las murallas eran muy altas, Muy altas, sí. y donde fueran derribadas y los escombros hubieran quedado ahí, igual no hubieran podido pasar. Entonces lo mismo pasa en tu vida. Cuando Dios quita una muralla, no va a dejar los escombros, Él la va a quitar totalmente. Así es, va a ser quitada totalmente y te va a entregar también la tierra totalmente. Ahí vivimos el tiempo de Josué y bueno, ya llega el tiempo de las conquistas de otros territorios. Dios les entrega Canaán, se cumple la palabra que se le había dado a Abraham. ¿Se acuerdan? Que le sería entregada la tierra de Canaán, que era de los caldeos, que todo esto que Dios nos mostró en la segunda y tercera dispensación. Ahora recuperan la tierra y muere Josué. Ya llega el tiempo en que Josué muere y después de eso se levanta una nueva temporada para ellos. Vamos a mirar cuántos años tenía Josué al morir. Dios le entregó toda la tierra y después de 110 años, siendo de 110 años, murió Josué. Tremendo, ¿no? Después ahí termina una temporada en la misma dispensación, que es la temporada de la conquista. Ahora ya tenían el territorio, ya era una nación como tal, ¿cierto? Pero inicia un tiempo que es denominado como el tiempo de los jueces. ¿Es denominado como el tiempo de qué? De los jueces. Y ahí es donde comenzamos a ver historias maravillosas de muchos jueces. Comenzamos a encontrar todos los jueces. Por ejemplo, aquí vamos a ver a Débora como una juez mujer, a Otoniel, a Oed, juez de Israel, a Sangar. Ahí van viendo desde el capítulo 3 de Jueces. A Od, también Gedeón. ¿Qué más se encuentran? Gedeón, las historias serían maravillosas contarlas, pero no nos daría el tiempo, ¿cierto? Pero hay muchos jueces. Por ejemplo, también está Sansón, si ustedes no sabían, también fue juez. Está Jair, Tola. Jefe, Tola. Ya saben de dónde viene Tola y Maruja. Tola es un nombre. ¿Ah? Abimelech, también, sí. Elón, Ibzán. Ibzán, también, sí. Nacimiento de Sansón. ¿Sí ven? Ahí está. También fue juez. Eso es importante porque ustedes se van ubicando. Estamos hablando del panorama bíblico. Recuerden, perdónennos la manera de pronto tan cruda que estamos haciendo las cosas, pero estamos en un estudio. Y pues en el estudio se estudia. Coge tu Biblia, ahí en el libro de Jueces, desde el capítulo 3, y vas a comenzar a mirar cuáles fueron los jueces. Ahí en los títulos los vas a encontrar. Y vas a ver que también, por ejemplo, Elión, después de Elón, viene el tiempo del nacimiento de Sansón, que se hace juez, ¿cierto? Después de eso, y viene el Enjacoré, cuando Dios le da 20 años más para juzgar. Qué hermoso ver todo esto. Ya después de que se desatan los jueces, que eran las personas que Dios solo pedía un juez, y con ese juez se impartía justicia y defensa del pueblo de Israel. Cada vez que había un cambio de juez, ese juez lo que hacía, que es literalmente lo que hacía un juez. Juzgar. Resulta que la gente venía a Josué, todo el mundo haciendo fila para hablar con Josué, para contarle las peleas del vecino, lo que dijo la señora, lo que dijo Entonces se organizaron los jueces, ¿cierto? Pero cuando ya Josué muere, comienza a haber un juez, uno que comienza a impartir esa justicia. Pero no solo era un tema de dialogar entre las personas, sino también de defender al pueblo de Israel. Y ahí pudimos ver la cantidad, digamos, de jueces que se levantaron en Israel. Pero llega un momento en que el pueblo de Israel no quiere más jueces y mira a otras naciones y dicen, pero allá porque hay rey y aquí porque no hay rey. Entonces el profeta Samuel, que estaba en ese momento, le dicen a él, oye profeta, queremos un rey. Y el profeta habla con Dios y Dios le dice, dales lo que piden. Y ahí aparece el tiempo entonces de los reyes. Quiero que entendamos esto, no quiero apresurarme. Después de que muere Josué, se establece una temporada que se denomina en la Biblia los jueces.
y era un juez que tramitaba las normas, las reglas, daba los veredictos, pero también era el encargado de pelear, de ser guiado por el Espíritu Santo para pelear y defender y mantener libre al pueblo de Israel. ¿Qué jueces recuerdan? Tenemos a Débora. Débora, es innegable, Débora. Sansón, Gedeón. Yo creo que esos tres, pues de todos ellos son como los más... Samuel también de otra manera fue, sí. Pero yo creo que Gedeón marca la historia. Débora, por ser mujer, yo creo que esto que, ay, Dios no usa a las mujeres, ¿cómo que no usa mujeres? Dios usa y de manera tremenda. De manera especial las usa, ¿cierto? Mira María, cómo no van, cómo la gente cree que Dios usa es porque pone a la gente a hablar en una plataforma. Esa es la forma cómoda. Y Esther, verá que pues intervino de que no mataran a su pueblo. A todo el pueblo, que no les terminaran. O sea, Dios, la gente tiene una confusión creyendo Dios usa a la gente en un púlpito. No. Esa es la forma cómoda que nos tocó a nosotros y porque somos perezosos. Y aún así también usa a las mujeres ahí. Y aún ahí también las usa, pero las mujeres son usadas en la Biblia de una manera especial y poderosa. Ahora, después de que entonces sea el tiempo de los jueces, viene el tiempo de los reyes. Por eso da sentido el nombre del libro, Los Reyes. Y está Primera de Reyes y Segunda de Reyes. ¿Dónde vamos a conocer la historia de los reyes? Vamos a comenzar, es bueno que lean Ruth. Después de entrar a Ruth vamos a conocer el libro de Samuel, que es el libro del profeta, del niño. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la mamá de Samuel? Ana. Ana era una mujer que era estéril y le pedía a Dios que poder tener hijos. Y Dios le concede eso y entonces Ana se compromete con Dios que se lo va a entregar. Y es entregado Samuel para ser sacerdote y fue preparado. Y cuando Elí muere, causa de su desobediencia, de no corregir a sus hijos, Samuel toma el mandato como profeta, como sacerdote y comienza todo su proceso. Samuel, no vamos a entrar a hablar de Samuel, sería muy largo, pero Samuel era ese hombre de Dios que estableció todo un trabajo impresionante. Es un hombre de milagros poderosos, Dios lo usó mucho y es el encargado por Dios de ungir el primer rey. ¿Cómo se llamó el primer rey? Saúl. Dios vio a alguien de buen parecer, buen tamaño y dijo, este es. Y fue nombrado Saúl como rey. ¿Listo? ¿Sí lo estamos entendiendo ahí? Saúl es nombrado como rey, ungido por el profeta Samuel. ¿Listo? Después de eso, sucede que vienen muchas etapas. Dentro de eso aparece una muy sonada, que es cuando es ungido David como rey. Resulta que Saúl se aparta de Dios y comienza a buscar su propia fama, a buscar sus propios propósitos y se aparta de Dios. Pero mientras tanto Dios estaba mirando a un pequeño que se levantaba, que era pastor de ovejas y que estaba siendo entrenado para pelear en guerra. Fue entrenado con osos y leones. Yo me encanta, cuando hablo de esto me cuesta no comenzar a predicar, pero es tremendo el proceso de crecimiento de lo natural a lo sobrenatural, porque Dios entrena a David con osos y leones en lo natural, pero después pone el arpa en sus manos y lo entrena en lo sobrenatural, y ya no hacía oír a leones y osos, sino a un demonio, a un espíritu que atormentaba al rey Saúl. ¿Listo? Y acerca a David al reino. David es ungido, pero no ejerce el reino de una, sino fue posterior. Ese reino lo ejerce luego de muchas cosas. Dentro de esto, la pelea entre Goliat y David, que ¿ves? Creo yo que es una de las historias más recordadas de la Biblia, ¿no? Total. Yo creería, ustedes le preguntan una historia de la Biblia, ¿qué dirías? David y Goliat. David y Goliat cuando mató al gigante y todo eso, que es bien impresionante. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a revisar que Dios establece y pone orden, y entonces realmente el que mató al gigante fue el rey. Lo que pasa es que todavía no sabían. Y la potencia del rey comenzó a hacerse conocer. De ahí vamos a tener diferentes tipos de momentos. El primero es que el rey Saúl, quiero que marquen esto, reinó 40 años. Otra vez aparece el 40. Aparece el 40, ¿cierto? Y no es que apareciera hasta los 40 años que vas a ser rey, no era un mandato.
eran que se terminaba un tiempo. Porque miran, ¿saben cuánto reinó David? 40. 40 años. ¿Y Salomón? También 40 años. Es impresionante, yo creo que es cuando termina una temporada. Hay un nuevo tiempo, hay un kairos de Dios y eso es bien importante. Ahora, ¿cómo se marca la transición del tiempo de los jueces con el tiempo de los reyes? Es el cambio del gobierno teocrático, o sea, de Dios, por el gobierno monárquico, que es la monarquía, los reyes. Entonces quiero que marquen eso todos ustedes allá, cómo se denomina a ese tiempo de transición entre los jueces y los reyes. Es el cambio de gobierno de lo teocrático, de la teocracia, el teodios, ¿cierto?, a monarquías. Y inicia con Saúl. Después de Saúl aparece el rey David. ¿Listo? Y después del rey David aparece el rey Salomón. Pero no podemos cruzar tan rápido del rey David, porque aquí se establece también la línea. Recuerden que vamos con una línea que es la línea mesiánica. Vamos a ver si la podemos recordar entre todos. Arrancamos con Adán y Eva. ¿Listo? Adán y Eva. Después de Adán y Eva vienen Abel. Es restituido por Set. O sea, Caín y Abel, pero por Abel es que continúa. Abel lo mata a Caín y viene Set. Por Set aparece Noé. El diluvio, ¿recuerdan? Después del diluvio, lo post-diluvio, vienen los 3 hijos de Noé. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Can o Sen, bueno, como lo quieran decir en el orden. Sen, Can y Jafet. Sen, Can y Jafet. ¿Por cuál línea continúa toda lo mesiánico? Por Sen. De Sen, entonces viene esa línea que el pueblo que define a Sen es el pueblo de los asirios. Los asirios, ¿recuerden eso? ¿Listo? Después por esa línea aparece Abraham. De Abraham aparece Isaac. De Isaac, Jacob, que le has cambiado el nombre por Israel. Tiene 12 hijos que son las 12 tribus. Dentro de esas 12 tribus hay una que se llama la tribu de Judá, por lo cual se le dice a Cristo el león de la tribu de Judá, la línea mesiánica. ¿Listo? Por ahí va todo. El pueblo de Israel entra con las 12 tribus a Egipto y es esclavizado por ¿cuántos años? 401, 402, 403, ¿cuántos? 430. 430 es la cifra, el número que pone la Biblia. Puede haber una variedad, pero la Biblia dice 430 años. Después de eso, que están esclavizados 430 años, hay un hombre que Dios usa. ¿Quién? Usa a Moisés. A Moisés, ¿para qué? Para liberar a su pueblo y salen con el éxodo. De ahí entonces van hasta un lugar que se llama Cades Bernea y los mandan a expiar la nueva tierra que Dios les entrega, la tierra prometida. Y ¿duran cuántos días duraron viendo la tierra? 40. Y como desobedecieron y hablaron mal, por cada año que estuvieron espiando, Les daban un año de castigo. Por eso duraron 40 años en el desierto. Después de esto muere Moisés, que solo ve la tierra pero no la pisa, y aparece ahora Josué recibiendo el relevo de Moisés. Pasa el Jordán y llegan y conquistan Canaán, iniciando por Jericó. Cuando muere Josué, entonces comienza la temporada de los jueces como tal, y se levantan muchos jueces. Dentro de estos nombramos a Débora, nombramos a Gedeón y a Sansón, ¿cierto? Ahí están. Y luego de esto, que se vive el tiempo de los jueces, hay una transición porque se cambia de tipo de gobierno, de un gobierno teocrático a un gobierno de monarquías, es decir, de reyes. El pueblo le pide esto a Dios por medio del profeta Samuel y Dios les concede, y viene ahora Saúl, el rey Saúl. Y el rey Saúl estaba ahí para una transición. ¿Cuánto reinó el rey Saúl? 40 años. Cuando el rey Saúl muere, recuerden que David no pertenecía al linaje de Saúl. ¿Listo? No pertenecía. Entonces pertenecía a Isaí, entonces, que era su papá. David toma el reino y se establece la profecía y se reencausa la profecía en David. Ya David reina 40 años, David muere y posteriormente tiene un hijo llamado Salomón. ¿Por qué se caracteriza Salomón? Por su sabiduría.
por la sabiduría. En la Biblia que no se hallará nunca más un hombre más sabio como él. Así es. Y esto era bien especial, no había un hombre más sabio como él. Ahora, bajo el reinado de Saúl, de David y de Salomón, Israel, los hebreos, se mantuvieron unidos bajo ese reinado. Después se separaron, se dividió Israel. Vamos a verlo más adelante. Durante el reinado de Salomón también se dice que se alcanzó la cima más alta de la prosperidad de Israel. Pero también en ese mismo reinado comenzó una trágica decadencia del pueblo de Israel. O sea, ahí hubo de todo, hubo mucho y hubo poco. Hubo búsqueda, era una montaña rusa. Entonces, esta parte, digamos, de esta dispensación, de la primera parte de la quinta dispensación, vamos a ver que está el Mar Rojo como protagonista. Después está el Sinaí, que fue ese lugar donde apareció la zarza. Después vamos a ver la peregrinación en el desierto, la muerte de Moisés, después la conquista de Canaán, el cambio de lo teocrático a lo monárquico, y ese proceso se va a ver en el libro de los Éxodos, en el libro de Levítico, en el libro de los Números, de Deuteronomio, Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Yo creo que vamos bien. Ahí vamos un recorrido rápido, desde luego, de la Biblia, y quiero dejar hasta aquí la primera subdivisión de la quinta dispensación. No te aburras, por favor. Antes tienes que mirar este video una y otra vez porque debes aprender a diferenciar todo. Te invito a que continúes con nosotros en la segunda subdivisión de la quinta dispensación. Nos vemos pronto. Chao, chao.